no solo tenemos la vida eterna, sino que también esta vida que está en nosotros vence la muerte y absorbe la muerte. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Primera de Juan, continuaremos en el capítulo 5 para ver que si nosotros permanecemos en la vida divina, al andar, vivir y tener nuestro ser en la vida divina, entonces podemos dar vida a los demás. En la primera epístola de Juan, un libro que enfatiza la vida divina y eterna, se nos revela que la oración es crucial para poder permanecer en la comunión divina. En particular, en el capítulo 5 se nos dice que como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos orar por los demás miembros. No hay duda que es una práctica común en la vida de iglesia orar por alguien que se encuentra enfermo. También es muy frecuente orar por aquellos que están pasando por dificultades económicas. Sin embargo, ¿será que estamos orando de la manera que el apóstol Juan nos instruyó? Pues bien, debemos orar por los miembros débiles para que el Señor los suministre con su vida. Escuchen lo que dice en la primera parte del versículo 16 del capítulo 5 de Primera de Juan. Dice así: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y le dará vida. Bien, hoy hablaremos de este tema, enfocándonos en la comunión divina, en el mensaje que hemos titulado Las virtudes del nacimiento divino: vencer al mundo, la muerte, el pecado, el diablo y los ídolos. Y estamos muy contentos que Eric Romero está de regreso al programa. Bienvenido, Eric. Es un privilegio participar una vez más en el programa. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice que Él es la vida, lo cual indica que Cristo mismo es la vida divina de Dios. Lo que queremos presentar en este mensaje es que la comisión del Señor consiste en impartirse a sí mismo como vida en nuestro espíritu. Necesitamos ser uno con el Cristo que mora en nuestro interior, permitiéndole que fluya libremente como vida, a fin de que Él pueda ser impartido en las personas, y así ellos puedan crecer en vida. Esta vida divina se traga toda muerte y oscuridad que hay en las personas. Este será un mensaje muy práctico que nos enseñará cómo servir y cooperar con el Señor, para que se lleve a cabo el deseo de su corazón. Gracias, Eric. Para muchos de los que escuchan este mensaje, quizás estas sean palabras completamente nuevas. Tal vez piensen que no hay nada de malo en orar por la sanidad de las personas o para que reciban bendiciones materiales. No obstante, la realidad es que debemos orar por los demás miembros del cuerpo de Cristo para que reciban más vida, ¿verdad? Así es, Víctor. Si estamos pasando por una enfermedad, necesitamos experimentar al Señor Jesús como nuestra sanidad. Pero lo que el Señor desea hacer es impartirse y forjarse en nuestro ser, para aumentar su vida en nosotros. Por tanto, este debe ser el objetivo de nuestra oración. Cada vez que oremos por los demás, debemos enfocarnos en la vida divina, lo cual no significa que no debamos orar por asuntos prácticos y por las necesidades específicas de determinadas personas. Sencillamente el enfoque de nuestra oración debe ser que Cristo crezca en todos nosotros, para que podamos magnificarle en nuestro vivir cotidiano
y expresarle como cuerpo de Cristo. Así es, Eric. El capítulo 5 de Primera de Juan hace énfasis en la vida eterna. Los primeros 13 versículos nos presentan la clase de vida que recibe un creyente cuando es regenerado, la cual es la vida eterna. Después habla de la manera práctica en que debemos orar los unos por los otros para recibir más vida. Escuchen, en el versículo 13 dice: Estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Luego, Juan añade en los versículos 14 al 16 lo siguiente: Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y le dará vida. A saber, a los que cometen pecado que no sea de muerte. Bien, con estos versículos como trasfondo del mensaje, escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de Primera de Juan. Adelante. Verses 4 through 13 Desde el versículo 4 hasta el 13 show us how we have received eternal life. se nos muestra cómo hemos recibido la vida eterna. Then, from this verse, Y luego, a partir del versículo 14 hasta el 17, se nos dice cómo debemos orar en la comunión de la vida eterna. Por supuesto, en estos versículos no se menciona la palabra comunión, pero sí tenemos la comunión aquí porque se habla acerca de la oración. Cuando oramos mediante la vida divina, participamos de la comunión de la vida divina. En los versículos anteriores vimos que hemos recibido la vida eterna y que esta vida nos fue anunciada como testimonio, fue probada y nos fue dada como arras a nosotros. Y ahora el escritor, Juan, desea resaltar que esta vida vence la muerte. Yo creo que muchos de nosotros hemos considerado que estos versículos se relacionan con nuestra oración y con la respuesta que el Señor nos da a nuestras oraciones. ¿No es así? Pero, de hecho, la intención de Juan al escribir estos versículos es mostrarnos que la vida eterna que tenemos dentro de nosotros es capaz de vencer la muerte. Y no solo la muerte que está presente en nosotros, sino también en los demás miembros de la iglesia. En la vida de iglesia no vivimos solos, sino que vivimos con los demás miembros. Y esta vida eterna no solo provee para nuestras necesidades, sino también para las necesidades de todos los miembros que están a nuestro alrededor. Esta vida vence la muerte que está en mí y también la muerte que está dentro de nuestros hermanos. En particular, vence la muerte en los que son débiles o de los que experimentan problemas. Los problemas siempre provienen de la muerte. Y siempre y cuando hayan problemas en la vida de iglesia, eso es un indicio de que hay muerte allí. Por lo que necesitamos que la vida eterna venza y absorba esa muerte. Si algunos de nosotros somos más fuertes y otros más débiles, entonces debemos ser aquellos que suministramos vida, la vida que está en nuestro interior, a los miembros más débiles, a fin de absorber su muerte. Eric, me agrada mucho lo que se nos ha presentado, ya que es algo muy práctico en la vida de iglesia. Cada determinado tiempo, los miembros de la iglesia están fuertes o débiles, según sea su situación. Si estamos en la posición de estar fortalecidos, llegamos a ser claves como un canal de suministro de la vida eterna para ayudar a aquellos que están débiles. Sin embargo, estos roles pueden cambiar
y los que estaban débiles pueden llegar a estar fuertes. Esta clase de comunión e interacción en el cuerpo de Cristo es maravillosa. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a esto? Esto nos lleva al pasaje de Juan 7:37, cuando el Señor Jesús, en el último y gran día de la fiesta, alzó la voz y dijo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Esto significa beber al Señor, quien es el río de agua viva. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor Jesús y nos abrimos a Él para permitirle que nos llene, estamos bebiendo de Él como espíritu. Y en el versículo siguiente, el versículo 38, dice: «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Esta es la razón por la que debemos pasar tiempo personal con el Señor Jesús cada día, en especial en la primera hora de la mañana. Podemos darnos un banquete con su palabra y disfrutarlo a Él como nuestro alimento y bebida espiritual. De esa manera podremos convertirnos en un canal de suministro para los demás, y la vida divina podrá fluir desde nuestro interior para tragarse la muerte. Romanos 8:10 dice que cuando el Señor vino a nosotros, nuestro espíritu llegó a ser vida. Es decir, Cristo como vida vive en nuestro espíritu. Pero el versículo 6 dice que la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Cuando pasamos un tiempo diario de intimidad con el Señor, orando, leyendo la palabra, invocando su nombre y abriendo nuestro ser a Él, nuestra mente estará puesta en el Espíritu y será llena de vida. Y no solo eso. En Romanos 8:11 dice que si permitimos que el Espíritu more en nosotros, Él también vivificará nuestros cuerpos mortales. Si por la misericordia del Señor tratamos de practicar esto cada día, pasando un tiempo de comunión personal con Él, seremos llenos de Cristo como vida divina. Como resultado, la vida divina fluirá desde nuestro interior, alcanzando a los demás, tragándose la muerte y la oscuridad, y Cristo tendrá la manera de crecer en nosotros. Este es un asunto muy crucial, pero a la vez muy práctico. Gracias, Eric. Y su comentario es una buena introducción para la siguiente sección del mensaje. Aquí veremos el vínculo que existe entre los primeros 13 versículos del capítulo 5, los cuales nos presentan la vida eterna con el hecho de orar por un hermano que se encuentra debilitado. Adelante con Witness Lee y el estudio vida de Primera de Juan. Así que ahora pueden comprender por qué después del versículo 13 el escritor usa la conjunción y. Si profundizamos en el espíritu de Juan, podremos ver que su intención era mostrarnos que no solo tenemos la vida eterna, sino que también esta vida que está en nosotros vence la muerte y absorbe la muerte. Entonces Juan dice en el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos ante Él. ¿Qué confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Les digo, hermanos, no lean la Biblia de manera liviana. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. No se trata de pedir conforme a nuestra voluntad o a nuestro deseo, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora les pregunto, ¿cómo podemos saber que lo que pedimos es conforme a su voluntad? Cuando Juan dice que si pedimos alguna cosa, cualquier cosa, conforme a su voluntad, significa que los que pedimos somos los que han sido regenerados, los que tenemos la vida divina y que estamos en la comunión de la vida divina. Como hemos visto en los capítulos anteriores, tales personas
deben tener una conciencia libre de ofensas. En otras palabras, significa que dicha persona es una con el Señor y conoce la voluntad de Dios. Y es así que mientras participa de la comunión divina, sin cargos de su conciencia, podremos conocer la voluntad de Dios. Esta es la razón por la que Juan dice que tenemos la confianza ante Él. Porque cuando participamos de la comunión en la vida divina y nuestra conciencia está libre de ofensas, es entonces que tenemos paz con Dios y también tenemos confianza para orar, no conforme a nuestros sentimientos, sino conforme a la voluntad de Dios. Al orar conforme a su voluntad, Él nos oye. Pues bien, Eric, según lo que acabamos de escuchar, debemos orar con confianza. Tengo que confesar que en mi oración todavía no hay la confianza suficiente. En realidad, algunas veces voy delante del Señor con mucha timidez porque no me siento bien conmigo mismo. Cuando esto nos suceda, ¿cómo podemos tener la confianza de orar para que lo hagamos conforme a la voluntad de Dios? Según lo que acabamos de escuchar, la confianza proviene de tener una conciencia libre de ofensa. En el primer capítulo de este libro hablamos acerca del ciclo de vida, que se compone de 4 elementos: la vida, la comunión, la luz divina y la sangre preciosa de Cristo. Este es un asunto muy práctico. Cada vez que pasamos tiempo con el Señor Jesús, debemos tocarlo como vida, orando con un corazón sincero, invocando su nombre y orando leyendo la palabra de Dios a primera hora en la mañana. A partir de ese punto, iniciamos la comunión de vida, lo cual significa que la vida empieza a fluir en nuestro ser. Luego, una vez que la vida empieza a fluir en nuestro interior, somos iluminados en nuestra conciencia y sabemos si tenemos una conciencia libre de ofensas. En Hechos 24:16, Pablo le dijo al gobernador Félix lo siguiente: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por tanto, a medida que la vida divina fluye en nosotros y somos iluminados, entonces debemos confesar nuestros pecados para tener una conciencia libre de ofensa. Y en 1 de Juan 1:9 se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. A medida que confesamos, la preciosa sangre de Jesús es aplicada a nosotros de manera práctica y nuestra conciencia queda limpia. ¿No es esto maravilloso? Y al ser lavados por la sangre de Jesús, podemos recibir más vida. Y Cristo tendrá la manera de propagarse desde nuestro espíritu a todas las partes de nuestro ser. La vida fluirá más, seremos más iluminados y confesaremos más. Es un ciclo de vida maravilloso. Es muy importante que nosotros cuidemos de nuestra conciencia delante del Señor. Si el fluir de vida se detiene en nosotros, debemos contactar al Señor para ser iluminados. Y luego podríamos decir: Señor, perdóname por mi actitud con mi esposa. Perdóname por tener ese pensamiento. Perdóname por mirar inapropiadamente. Entonces, a medida que confesamos nuestros pecados, Él nos limpia con su sangre preciosa, somos infundidos con su vida y podemos orar por los demás conforme a su voluntad. Gracias, Eric. Sin duda, el ciclo de vida que nos presenta el capítulo 1 de Primera de Juan es maravilloso. Es parecido a remover las piedras y los palos que detienen el fluir del agua en un arroyo. A medida que quitamos la basura, el agua empieza a fluir libremente. Este es un cuadro maravilloso que nos muestra que cada día debemos hacerle mantenimiento a nuestro corazón, a fin de permitir
que el Señor resplandezca sobre nuestras rocas y palos, para que sean removidos y la vida entonces pueda fluir libremente en nuestro interior hacia los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, Regresemos de nuevo a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante. Verse 16, if anyone sees his brother El sinning, versículo 16 dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y le dará vida. La palabra pedirá se refiere al hermano que ve a su hermano cometer pecado y que ora por él. Pero ¿a qué se refieren las palabras le dará vida? Se refieren a la misma persona, es decir, a aquel que ve a su hermano cometer pecado y que pide por él. Esto no significa que dicha persona tenga vida en sí misma y que pueda dar vida a otros por sí misma. No. No se olviden que para poder ser personas que oramos y damos vida a los demás, necesitamos ser uno con el Señor. Necesitamos permanecer en el Señor y debemos pedir por los demás siendo un solo espíritu con el Señor. Al ser uno con el Señor, llegamos a ser el medio. Llegamos a ser el canal por el cual el Espíritu vivificante de Dios puede propagar su vida a aquellos por los cuales pedimos. Esta es la impartición de vida que se lleva a cabo en la comunión de la vida divina. Para poder dar vida a los demás, necesitamos permanecer en la vida divina, andar en la vida divina, vivir en la vida divina y tener todo nuestro ser en la vida divina. En Jacobo 5, 14 al 16, la oración es por sanidad. Pero aquí en Primera de Juan, en este caso de Primera de Juan 5, 16, la oración es para impartir vida. Eric, según lo que acabamos de escuchar, el versículo 16 del capítulo 5 de Primera de Juan hace referencia a la misma persona, es decir, a la persona que ve a su hermano cometer pecado y que luego pide por él y le da vida. Entonces, ¿qué tal si usted nos hace un breve comentario final? Este es un versículo maravilloso y espero que sea como un faro para todos nosotros. A lo largo de los años, las palabras ve, pedirá y dará vida han sido de mucha ayuda para mí. Supongamos que estamos en la vida de iglesia y nos damos cuenta de que cierto hermano está pasando por momentos difíciles y que se encuentra luchando en su relación con el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Lamentablemente, en la mayoría de los círculos cristianos se critica al hermano en lugar de orar por él y darle vida. Ciertamente, no podemos tener tal actitud. La mayoría de nosotros tenemos altibajos en nuestra relación con el Señor. Por tal motivo, debemos aprender a orar los unos por los otros y a dar vida. Si no tenemos la costumbre de hacer esto, debemos orar al Señor para que nos haga personas de oración. Al orar por los demás, según la voluntad de Dios, ellos podrán recibir vida y ser restaurados. Así es, Eric. Necesitamos ver, pedir y dar vida para que la vida divina pueda fluir desde nuestro interior hacia los demás y así pueda tragarse toda muerte y oscuridad. De esa manera, los hermanos podrán ser restaurados y edificados en el cuerpo de Cristo. Pues bien, Eric, el tiempo del programa se nos agotó y debemos detenernos aquí. Le agradezco su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un gozo participar en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ed Marks, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, porque no conoció a Dios. Y la razón por la cual el Señor nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. Y Santiago dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Y el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el apóstol Pedro continúa diciendo que hay que huir de la corrupción del mundo. Apocalipsis habla de que Satanás engaña al mundo entero. Entonces, ¿cómo podemos ser liberados del mundo? El mundo nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lazo? En este libro en audio, No améis al mundo, Watchman Nee presenta que la única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. El carácter esencial del mundo es satánico y está en enemistad contra Dios. Ver esto es encontrar liberación del mundo. No améis al mundo por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.